Saludos, profesor de la Universidad Experimental de las Artes. Bienvenido a la defensa de mi trabajo especial de grado para optar a la licenciatura de Artes Audiovisuales, mención cinematografía, el cual se titula Propuesta de dirección de fotografía para el cortometraje psicológico, de terror psicológico, El fotógrafo de la muerte, año 2017, escrito por Álvaro Cuevas. Mi nombre es Carlos Carranza Plas, mi tutor, el profesor Gastón Fortis. Le damos la bienvenida a esta exposición. Voy a comenzar a relatarles la experiencia previa a esta investigación con dos cortometrajes que realicé a principio de este estudio. En el primer semestre, cuando cursé la materia Producción 1, se nos pidió que hiciéramos un cortometraje y bueno, este cortometraje se tituló Batimus Sanguíneos. La inspiración para este cortometraje surgió del bautizo de mi sobrino, un niño de 1 año, y yo, bueno, al ver su confusión ante lo que estaba viviendo en ese momento, supuse que podía ser una buena idea para un cortometraje de terror con tintes performáticos. Entonces, inicié una investigación sobre los rituales de iniciación, incluyendo la religión católica, y encontré que en casi todos está muy relacionado como elemento principal la sangre como un elemento de unión, de formar, de vínculo, y bueno, como también un elemento de sacrificio. Entonces, eso fue algo que me llamó bastante la atención, porque bueno, el género terror también tiene mucho de sangre. Entonces, continué la investigación. Bueno, había que darle un look a este cortometraje para que de verdad se viese como el género que yo quería representar. Entonces investigué la paleta de color del cine terror. Conseguí por observación, por lo menos por referencias cinematográficas como Halloween, que bueno, hay una fuerte presencia de tonos verdosos, entonces verde, azul por la noche, negro por el misterio, lo que no se ve, la oscuridad, blanco es la luz, y rojo es la sangre. La sangre representa miedo, miedo a la muerte en este caso. Entonces ya tenía más o menos los elementos para elaborar este cortometraje. Sin embargo, siempre he tenido la inquietud de darle una estética local latinoamericana a este cortometraje. Entonces fue cuando, bueno, me puse a investigar cuáles eran los elementos a nivel de color en el arte latinoamericano, en las imágenes latinoamericanas, cuál era la iconografía, el color. Entonces fue cuando entre esas investigaciones, uno de las obras que más me inspiró fue el mural de Diego Rivera, América Prehispánica, del año 1950. Vi que había bastante semblanza entre la paleta de color de este mural y de las películas de terror, digamos, del género de terror estándar. Eso me llamó mucho la atención, solo que se adicionaba un nuevo color, el color amarillo o el dorado. Seguí investigando otras obras latinoamericanas y me di cuenta que es un elemento común. Claro, está presente en nuestra naturaleza, está presente en nuestras leyendas y está presente, bueno, es la riqueza, es una cantidad de elementos que incluso a nivel atmosférico el sol que cae en esta zona del planeta es amarillo. Entonces, bueno, de todos estos elementos fue como finalmente fui armando este cortometraje con cierta tendencia al performance, y bueno, fue una experiencia bastante satisfactoria. Tiempo después, en la materia de dirección de arte, nos tocó hacer otro cortometraje y junto con unos compañeros hicimos el cortometraje Canoche o el taxidermista. En este caso no me tocó el rol de realizador como en Batimus Sanguíneos, sino como director de fotografía. Entonces, investigando un poco sobre el personaje Canoche, fue un científico alemán que vivió en el Ávila, Guayarepano, y basado en la época en la que este señor vivió y basado, bueno, siendo alemán,
mi inquietud se fue entonces hacia el expresionismo alemán, el cine del expresionismo alemán. Investigando sobre eso, entonces me di cuenta que el cine expresionismo alemán tiene, bueno, iluminaciones anguladas, en picados y contrapicados, altos contrastes y, bueno, por supuesto, mucho expresionismo. Movimientos de cámara bastante bruscos, en otras ocasiones lentos, un poco para generar esa confusión y esa desorientación en el espectador. Eso también, bueno, integrando composiciones de cámara, posiciones como por ejemplo planos subjetivos, planos contrapicados, planos aberrantes, todo tipo de planos que, bueno, al espectador cuando está viendo este tipo de film le genera bastante confusión, bastante desorientación. Ahora bien, tiempo después de todo esto, viene entonces la gran pregunta, que es lo que me lleva a esta investigación concreta, este trabajo especial de grado, y es cómo integrar la estética latinoamericana, cómo unificar la estética latinoamericana con la estética del cine de terror. Para llegar acá, entonces, a esta difícil pregunta, tuve que entonces investigar cuáles son los géneros del cine de terror o del terror como género artístico, visual. Para ello entonces descubrí en la investigación que el terror proviene del romanticismo. El romanticismo tuvo varias etapas en Europa, se originó en Europa, tuvo varias etapas. La primera etapa fue hacia la segunda mitad del siglo XVIII y bueno, hubo otra etapa que se dio hacia la segunda mitad del siglo XIX. Los países que fueron, digamos, los pioneros en el cine y en el género del terror en el cine fueron Francia y Alemania. Estos países vivieron su romanticismo hacia la segunda mitad del siglo XIX. Ahora bien, hablando ya de Venezuela, Venezuela también tuvo romanticismo. Tenemos grandes maestros de romanticismo. Yo para esta investigación estudié a Arturo Michelena y a Cristóbal Rojas. Estas dos personas, estos dos maestros en aquel momento jóvenes, fueron a estudiar para Francia justamente en la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, producto de ese estudio fue que, bueno, trajeron el romanticismo a Venezuela. Ahora bien, ¿qué es el romanticismo? En pocas palabras, viene a ser la idealización del hombre desde las artes, la idealización del hombre hacia las nuevas tecnologías, hacia el poder infinito que la ciencia le estaba proporcionando desde ese momento, que se pensaba prácticamente ilimitado el poder. Esto, por supuesto, bueno, trajo un cambio de paradigma para el hombre de aquel momento, para la especie humana, que venía de ser manufactura artesanal para pasar a ser manufactura industrial. Entonces, esto venía con dos vertientes. Por una parte el progreso y por otra parte la perversión y la pérdida del hombre devorado por la máquina. Otro grande de los maestros del romanticismo que también me llamó mucho la atención su obra para esta investigación fue Francisco de Goya. Francisco de Goya, por lo menos en obras como Saturno devorando a sus hijos o Los dos viejos comiendo sopa, hace una reflexión bastante interesante de cómo el tiempo se está devorando al hombre, a la humanidad. Un poco de esta otra visión no tan entusiasta, sino un poco más pesimista de lo que el progreso podía ocasionarle al hombre. Y bueno, cómo la industria se lo devoraba. Un elemento importante también del romanticismo que podemos observar a nivel pictórico es que hubo un cambio de color entre lo que tenemos del Renacimiento hacia esta nueva tendencia. Esto bien puede haber sido producto de, cambios atmosféricos, producto de la combustión, del funcionamiento de muchas máquinas que antes no existían hasta ese momento. Entonces,
naturalmente todos esos gases nuevos funcionando, emanándose a la atmósfera, generaron cambios de color que, bueno, nuestros pintores y los pintores de aquel momento, con su sensibilidad, supieron plasmar en sus obras. Esto, bueno, haciendo la apartado hacia el romanticismo y hacia lo que incluso nuestros maestros pudieron haber observado durante su estadía en Europa en ese periodo. Esos conocimientos se los trajeron a Venezuela y tenemos obras importantísimas de ellos, por lo menos como La Caridad, de Arturo Michelena, El granizo de Reims, El niño enfermo, donde vemos la presencia de tonos sepias y verdosos que reflejan esa emotividad decadente, esa tristeza, esa nostalgia, ese cambio que en el mundo se estaba generando en ese momento y el abandono a las viejas costumbres por un progreso que, bueno, estaba llegando, por un cambio que todavía era desconocido su alcance. Tenemos, por ejemplo, obras importantísimas como de nuestro maestro Cristóbal Rojas, como por ejemplo La primera y última comunión, donde es una reflexión a lo fugaz y efímera que es la vida. De nuevo con estos tonos sepias, con esta atmósfera un poco cargada, un poco desaturada, un poco llena de bruma, de neblina. Tenemos por lo menos obras como La miseria, donde vemos entonces estos tonos verdosos que nos llevan a la enfermedad, a la decadencia, nos proyectan ese tipo de emotividades. Y bueno, vemos como nuestros maestros también se vieron sensibilizados por la realidad que estaban viviendo en ese momento y reflexionaron acerca de ello. Y bueno, crearon estas obras magníficas que posteriormente, bueno, yo en esta investigación he visto entonces una gran similitud de estas obras con el cine de terror, con la paleta de color del cine de terror. ¿Qué pasa con esto? Y abro un paréntesis. El cine de terror surgió básicamente en el expresionismo alemán. Allí fueron los primeros filmes de terror, digamos, que ya fueron conformando los elementos básicos del género. Por supuesto, no podemos hablar de color en ese momento porque no había tecnología en el cine para el color, todo era blanco y negro. Sin embargo, sí podemos hablar de iluminación y de contrastes y de ángulos y de otros elementos que sí están presentes actualmente todavía en el cine de terror. Esto producto también de que, bueno, la humanidad pasó después de la segunda década del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, un acontecimiento bastante devastador y nunca antes visto hasta ese momento, y el cómo el ser humano luego se dio cuenta, el artista se dio cuenta cómo el ser humano podía llegar a tener un poder tan perverso y devastador con la tecnología que estaba teniendo en sus manos y bueno, que antes no existía así. Entonces fue como, bueno, surgió este cine en Alemania, por eso hacía la salvedad Alemania y Francia como precursores del cine de terror, donde, bueno, ellos, incluso también en otras zonas del mundo, Francisco de Goya, por ejemplo, era español y lo expresó también mucho antes, hacia la primera mitad del siglo XIX. Ya él venía vaticinando este miedo, esta incertidumbre por lo que podía pasar con tanto poder desde el ser humano. Lo cierto es que, bueno, rescatando de nuevo la idea, hice la investigación acerca de estas similitudes de las películas de terror con las obras de estos grandes maestros, estas obras de romanticismo, y pude encontrar semblanzas bastante importantes. Por ejemplo, en Saturno devorando a su hijo, de Francisco de Goya, encontré en la paleta de color una similitud bastante cercana con películas como Anabel 1, que es del 2014, o películas como, disculpen mi inglés, The Turning o Presencias Malignas, creo que habían titulado en español, de este año, 2020.
lo cual me llamó bastante la atención. Sin embargo, refuerza, bueno, lo que ya hemos estado hablando, que el terror proviene del romanticismo. Francisco de Goya era un pintor romanticista. Similitudes, por ejemplo, en obras, en cuadros de Arturo Michelena, como La Caída, y estas mismas películas de nuevo, encontré similitudes allí. Similitudes por lo menos en La Miseria, y estas películas de nuevo en otras escenas tienen bastante similitud. De Turing sobre todo tiene mucha similitud con esta obra de nuestro maestro Cristóbal Rojas. La Primera y Última Comunión también tiene bastante similitud en su paleta de color, tiene bastantes colores en común. Y Los dos viejos comiendo sopa. Sin olvidar El granizo de Reims y El niño enfermo, que también comparten bastante similitud con estas películas, con Annabelle y The Turning. Basado en esta observación, entonces, bueno, yo fui planteando lo que sería mi propuesta de fotografía para este cortometraje de terror psicológico, El fotógrafo de la muerte. Tomé unos cuantos fotogramas de estas películas, sobre todo de Turning, de Chucky, de diversas películas, bueno, para más o menos expresar mi propuesta. Las cuales, bueno, van viendo en pantalla. Son más o menos, esta es la secuencia, los fotogramas secuenciales de cómo puede ser la propuesta de fotografía para este cortometraje. Y no sin dejar de lado, sin omitir elementos técnicos que, bueno, si vienen de mi parte, que yo aporto acá, que son, por ejemplo, bueno, angulaciones, lentes reangulares, por lo menos para los primeros planos. Esto para dar una sensación de, bueno, de un plano subjetivo y de una cercanía al espectador hacia los sujetos, de una empatía. Angulaciones en contrapicado, para entonces también con esta misma óptica causar una distorsión del espacio, y eso genera mayor confusión. Movimientos de cámara bruscos, algunos por supuesto ópticas de 50 milímetros para, bueno, asemejarse a la mirada de un ser humano, a la vista humana en algunos momentos, en algunas escenas. Una iluminación cálida de 2800 Kelvin, muy presente en nuestros espacios, en nuestro entorno común, que es esta iluminación de luz incandescente y de, bueno, de nuestro sol, de nuestra naturaleza. Esto es para las escenas interior con iluminación artificial, para las escenas exteriores con iluminación natural. Entonces se está optando, exteriores nocturnas, se está optando una iluminación de 6000 Kelvin, que asemeje la luna, que sea un poco azulosa. Para las escenas por lo menos de interior de día se están manejando los altos contrastes. Sin embargo, se propone que para la escena donde ya sucede el evento sobrenatural en el cortometraje, los colores se vayan desaturando y vaya quedando solamente presente la tonalidad verdosa y el color rojo, para que la sangre sea más visible, más evidente, más impactante para el espectador. Esto combinado, bueno, con cortes secos, con movimientos bruscos, con todo este tipo de cosas que desorientan al espectador, y planos subjetivos que lo hagan sentir parte de la escena. Todo esto unión de elementos y, bueno, un poco lo que han estado observando en esta secuencia de imágenes, de cómo se llama más o menos la propuesta que estoy montando, es, bueno, mi humilde aporte a este cortometraje y el producto de toda esta extensa investigación que me ha llevado a este trabajo especial de verano. En conclusión, bueno, yo sugiero que, por supuesto, sigamos haciendo producciones de terror. A mí me gustan. Sugiero que se siga investigando a nivel, bueno, en el caso de los guionistas, siga investigando
qué cosas asustan al latinoamericano, al venezolano para producir un cine de mejor calidad. Podemos seguir mejorando en eso, por supuesto. Y bueno, también mi propuesta a colegas de cinematografía, que sigamos investigando cuáles son los colores que forman parte de nuestro entorno, de nuestra realidad, de nuestra idiosincrasia y de nuestra iconografía, ya que con ello lograremos una imagen cargada de mayor identidad y con la que todos nos podamos sentir, bueno, más parte de este arte, podamos sentirnos más parte de esos sucesos y lograr un realismo que incluso al espectador lo pueda asustar más. Bueno, sin más que decirles, agradeciendo muchísimo su atención, esperando con ansia su evaluación y agradeciendo a todos por los conocimientos adquiridos, por las orientaciones que me llevaron a esta investigación. Me despido, agradeciendo su presencia y bueno, hasta pronto.